Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente y apartar un tiempo para escudriñar su palabra. Siempre lo he dicho, me siento agradecido con el Señor por tantas muestras de bondad, de cuidado para mi vida y de manera inmerecida el hecho de poder compartir su palabra. O sea, siempre he creído que no soy digno de ese llamamiento, pero estoy agradecido con el Señor porque inmerecidamente me permite hacerlo. Y esta noche quisiera compartir con ustedes, hermanos, una exhortación al inicio de este nuevo año 2022. Creo que en un seguimiento no planificado a la enseñanza de la semana pasada, sobre el hecho de someternos al buen pastor, para nosotros es algo sumamente importante. Hoy vamos a reflexionar puntualmente sobre la oportunidad que Dios nos da de poder estar hasta este día, y digamos, en la cronología del tiempo humano o del calendario humano o del mundo, nosotros hemos podido como apreciar ese cambio de año y visualizar muchas cosas que pueden llegar a nuestra mente, a nuestro corazón en ese sentido. Donde siempre hay propósitos buenos, digamos, entre comillas, buenos, ¿verdad? Deseos buenos, siempre hay una frase muy conocida de desear un feliz año. Fuera de eso, hermanos, fuera del ritualismo, de alguna manera, de desear un feliz año, ¿quién realmente mejor que Dios para desearnos algo bueno? ¿Quién mejor que Dios para tener buenos deseos para sus hijos? La palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, habla al respecto de los deseos de Dios para nuestra vida. Dice que sus planes, sus deseos, sus pensamientos son pensamientos de paz. Son pensamientos de bienestar para daros el fin que nosotros deseamos. Son pensamientos de bien los que el Señor quiere para nuestra vida. Son planes buenos, son planes de bienestar. Son planes que no son planes de mal, no son planes de calamidad, dice otra versión. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que la palabra nos enseña al respecto? Y por qué es tan necesario que nosotros vayamos a la palabra y podamos escudriñarla, tal y como Cristo le dijo a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que allí tendréis o tenéis la vida eterna. Y de hecho así es. Pero en Deuteronomio 6, capítulo 24, hermanos, hay una información sumamente importante que fue dada al pueblo de Israel y que nos es dada a nosotros, es decir, que se hace extensiva a nosotros. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien, todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿No nos hemos puesto a pensar de la importancia que tiene el hecho de guardar sus mandamientos para que nos vaya bien? Realmente hay un requisito importante para que eso se cumpla en la vida de las personas. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados solo a pedir, pero no queremos cumplir los requisitos que el Señor quiere que cumplamos.
Es muy importante tomarlo en cuenta. Y esto a nuestros ojos y realmente a los ojos especialmente de la palabra, a la luz de la palabra, nos hace pensar realmente en la importancia que tiene el hecho de que escudriñemos la Escritura, de que nos introduzcamos en ella constantemente a fin de que podamos encontrar ahí la luz que necesitamos. Y es que, hermanos, cuando hablamos de la luz que necesitamos, la palabra es muy clara cuando habla al respecto de esto. Cuando habla al respecto de la luz, o sea, la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermanos, es un proceso. Es algo que no se detiene, es algo que va en continuo, va en continuo. Y dice, la Escritura habla al respecto de lo que la luz, de la vida del cristiano es y la luz del cristiano es. Al respecto de esto, es muy importante reconocer entonces que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que la vida del cristiano, tal y como lo dice la Escritura, habla al respecto de la importancia que tiene el hecho de mantenernos, de mantenernos y de no apartarnos, y de lo que el libro de Proverbios en el capítulo 4 y verso 18 dice al respecto de que la luz de los justos, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué nos quiere decir esto? Realmente el día perfecto es cuando el carácter de Cristo verdaderamente sea formado en nosotros. Eso es un proceso. Eso no aparece de un día para otro. Eso no aparece por ósmosis. Ese proceso en el cual de un momento eres una cosa y al instante eres otra. No es así en la vida del cristiano. La senda realmente está por delante. Es una senda que nosotros no conocemos. Es una senda que nosotros no conocemos y por lo tanto es muy importante que nosotros entendamos lo que la Escritura nos dice al respecto de esto. En el libro de Proverbios capítulo 20 y versículo 24 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Vea la pregunta al final, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Nosotros no conocemos la senda, Cristo la conoce y nos enseña y nos instruye al respecto, de tal manera de que necesitamos esa guianza, necesitamos esa instrucción, necesitamos esa luz. Tenemos que entender que ese es un proceso de preparación que incluye muchas situaciones que seguramente llegarán a nuestra vida con el objeto de moldearnos, de cambiarnos, de formarnos, de cambiar esa mentalidad, esa naturaleza carnal que hay en nuestra vida, con el objeto de que podamos ver esa luz, tal y como lo leíamos en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Me llama la atención el hecho de que hable de los justos. No habla de los buenos, habla de los justos. Y cuando nosotros hablamos de los justos, hermanos, cuando hablamos de los justos, me llama la atención lo que el libro de Romanos dice en su capítulo 2 y verso 13. En el capítulo 2 y verso 13 de Romanos, habla al respecto de lo que los justos realmente son. Los justos, hermanos, no se entiende como el mundo enseña al respecto de la justicia. La justicia de Dios es diferente. Verso 13 del capítulo 2 de Romanos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacedores de la ley serán justificados. Esto es muy importante porque nos aclara el panorama de una manera completamente diferente en relación a lo que esto es. Y por supuesto nos habla de ese proceso en el cual estamos
caminando y en el cual debemos de permanecer, debemos de mantenernos, a pesar de que las circunstancias muchas veces son adversas, muchas veces son complicadas, muchas veces son desanimantes, muchas veces las circunstancias que nos rodean en el trabajo, en la casa, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, muchas veces las circunstancias son complicadas, son adversas a nosotros, pero el Señor nos da la fortaleza para continuar, porque el deseo de Dios es ese, es un deseo bueno, es un deseo de paz, es un deseo de bienestar. ¿Y cómo vamos a nosotros a dudar de que a pesar de que las circunstancias son difíciles o de lo que pinta el año 2020, que realmente si lo vemos, digamos, muy desapasionadamente, el panorama no es tan bueno? Pero la confianza que tenemos en el Señor de saber que sus planes son planes de bienestar para nuestra vida, debe de darnos esa seguridad, esa confianza de que Él está intercediendo por nosotros. Entendemos entonces que no es un proceso instantáneo, si es algo que lleva, ¿verdad? Es algo que lleva en sí muchas situaciones que en la mayoría de los casos son situaciones difíciles, son muchas situaciones complicadas. Pero muchos piensan erróneamente, hermanos, que realmente el cambio es inmediato y que lo que viene es una liberación de situaciones adversas. No es así la circunstancia, no es así la forma en la que Dios quiere enseñarnos, quiere mostrarse a nosotros y quiere formarnos y que su carácter sobre todas las cosas sea formado en nosotros. ¿Esto qué es lo que crea? Lo que crea en muchos es desilusión, desencanto, digamos. No me gusta usar la palabra encanto porque pero es una desilusión la que genera en muchas personas. Por supuesto, esto acciona y provoca un mal accionar en estas personas, lo cual lo único que nos dice es que no están preparados. Muchos observan las manifestaciones, entre comillas, extraordinarias del poder de Dios y no dudamos de las manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Sí las hay, por supuesto, a través de la historia. Hemos visto en nuestra propia vida, hemos experimentado esas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos leído en la Escritura lo que la palabra nos enseña al respecto de esas manifestaciones, de esos hechos portentosos de Dios que no tenemos ninguna duda al respecto. Pero no es eso, hermanos, lo que nos mueve. ¿Qué de las manifestaciones extraordinarias en el diario vivir nuestro? Que a veces las pasamos desapercibidas, que ni siquiera a veces las tomamos en cuenta. Formas extraordinarias en las cuales Dios se manifiesta en protección, en asistencia, en cobertura, en provisión, en sanidad en nuestra vida. Y a veces pensamos que son beneficios que nos merecemos de ninguna manera. Que son beneficios que hemos alcanzado por las capacidades mismas que tenemos. Pero no es así. Dios en su bondad y en su misericordia se ha encargado de asistirnos y de bendecirnos de esa forma. Hablando de David, hermanos, que es un personaje tan representativo en la Escritura, hablando de sus altibajos. Recuérdense que no siempre fueron momentos de estar en la cumbre, por decirlo así, sino tuvo altibajos. Pero, hermanos, me llama la atención cuando David dedica el templo y reconoce, porque en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 29, versos 14 y 15, dice: de lo recibido de tu mano te damos.
Primero se ubica, digamos, en la posición que le corresponde y dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Hermanos, en el verso 12 reconoce que las riquezas y la gloria pertenecen y proceden de Dios. Dice que en su mano está la fuerza y el poder y hacer grande y dar poder a todos. ¿Cuál es la actitud correcta, la actitud que nos corresponde a nosotros tomar? Ciertamente es esa. Reconocimiento es una actitud de humildad. Cuando yo reconozco lo que Dios es para mí, estoy reconociendo prácticamente que Él es el dueño de todo, que Él es el dador de toda dádiva y don perfecto. Además de esto, cuando agradezco, no estoy olvidando lo que Dios hace todos los días. ¿A quién le da las gracias? ¿A la vida, como dicen en el mundo? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Dios mío, me parece tan ridículo ese texto. Porque la vida no es nada si no hay un dador de vida. Entonces, a Dios es a quien corresponde darle gracias. Hermanos, la enseñanza es fundamental en la vida del cristiano. Creo que siempre ha sido un pilar fundamental. Bueno, todos los elementos del ministerio de Cristo en su ministerio terrenal fueron importantes. Ninguno fue menos importante que otro, pero me llama la atención que enseñaba constantemente, que enseñaba. El ministerio de la enseñanza, hermanos, lo leemos en los evangelios. Dice que enseñaba al pueblo, pero enseñaba a sus discípulos. Y ellos, los discípulos, no solo recibían la palabra audiblemente, sino vieron, escucharon y, digamos, recibieron la parte teórica del conocimiento, la enseñanza magistral de parte de Dios. Pero aún no sabían aplicarla. Aún no sabían aplicarla porque prácticamente ellos lo dejan muy claro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9, versículo 54. A pesar de que ellos habían visto ya muchos milagros, cosas que tal vez en su vida habrían imaginado, las manifestaciones, digamos, de poder del Señor. En el capítulo 9, 59 y 54, verso 54, dice, Juan y Jacobo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los destruya y los consuma a todos los de esa aldea de Samaria que no les permitieron hacer los preparativos para que el Señor llegara? 3 versículos arriba de esto, dice que seguramente ya habían visto bastante, porque este evento ocurrió, dice, que cuando se cumplió el tiempo en el que ya había de ser recibido arriba, hablando de Cristo seguramente, entendemos, hermanos, que no sabían entonces cómo manejar esos atributos, ese, entre comillas, poder. De hecho, había habido una discusión entre ellos. En ese contexto previo, había habido una discusión entre ellos, entre quién habría de ser el mayor. Y Jesús dice que percibiendo los pensamientos en sus corazones, toma a un niño y les da la enseñanza
al respecto de la importancia de ser el más pequeño para poder ser el más grande en el reino de los cielos. Así que cuando vemos esas cosas, hermanos, nos damos cuenta de la importancia de la enseñanza en nuestra vida. Siempre he comentado de que uno de mis deleites, podría decir, uno de mis deleites es leer el Salmo 119. Y ustedes pueden encontrar ahí muchas veces la palabra enséñame. Enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos, enséñame el camino, enséñame el sentido y sabiduría, hazme entender y aprenderé. Más que todos he entendido por la enseñanza, enséñame tus juicios, enséñame tus estatutos. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hermanos, definitivamente necesitamos esa instrucción. Necesitamos la enseñanza continua. Necesitamos no desmayar. Necesitamos permanecer. Necesitamos continuar recibiendo la instrucción. La instrucción la vamos a dejar de necesitar el día que ya no estemos aquí en esta tierra. Pero entraremos a una dimensión diferente de adoración, de reconocimiento por siempre, por la eternidad. Pero mientras estemos aquí, hermanos, necesitamos esa instrucción. Necesitamos esa guianza. Y los elementos el Señor los pone, el conocimiento Dios lo da. Recibimos esa teoría, pero luego esa teoría tiene que ser llevada a la práctica de la manera que el Señor lo enseña, no a la manera nuestra, si no nos ocurre lo que le ocurrió a los discípulos. Y ustedes saben qué fue lo que el Señor les contestó a los discípulos en ese pasaje de Lucas 9. Les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué deja en claro esto? Deja en claro el hecho que no estamos preparados. De hecho, para ellos la instrucción no había terminado, la fase teórica aún no había terminado, menos la parte práctica, el aplicar ese entendimiento, esa enseñanza, ese conocimiento a la parte puramente del diario vivir. Ese era un escenario diferente. Pero para poder entrar a esos escenarios de vida real, necesitamos tener la enseñanza correcta, el fundamento, pero sobre todo que esa enseñanza venga del mismo Creador. Que esa enseñanza venga a través de su palabra, que se convierta en un rema para cada uno de nosotros y de esa manera podamos caminar agradando su corazón. El deseo de Dios para este año es que agrademos su corazón. Eso es lo que el libro de Proverbios dice, y no lo dice para el año 2022, pero cuando nosotros, hermanos, lo vemos prácticamente digamos en la escritura, en el capítulo 27, esto no lo tenía pues previsto en la meditación de esta noche, pero siempre me recuerdo ese verso en el capítulo 27 y verso 11 de Proverbios que dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Es decir, el hijo recibe, nosotros como hijos recibimos la enseñanza y cuando nosotros aplicamos esas enseñanzas, esa teoría que el Padre nuestro terrenal nos ha dado y la ponemos en práctica, digamos, la reacción inmediata del Padre es estar contento. Y es lo mismo en la esfera espiritual. Dios quiere que nosotros le agrademos, que alegremos su corazón. Quiero finalizar con esto.
¿Qué pides para el año 2022? ¿Qué pedimos? No lo sabemos. Tú ni siquiera lo sabes. Yo tampoco lo sé. Pero el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 26 dice que hemos de pedir como conviene en su segunda parte. He aquí que no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso nos llama al hecho de tener que orar más, tener que buscar más su presencia, tener que entrar en una relación íntima con Él, entrar al santuario, pero avanzar ahí. No quedarnos ahí, sino avanzar y llegar al lugar santísimo para presentarnos con Él y que seamos examinados y el Señor nos instruya en esto. Tenemos que pedir su guianza. No conocemos el camino del 2020, pero Él sí lo conoce. Él sí lo conoce. Y para esto quisiera decir que como no sabemos cómo es la senda que nos viene para este año, hermanos, necesitamos instrucción, necesitamos enseñanza, necesitamos perseverancia, esperar y estar confiados. La instrucción, 25 de los Salmos, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Se da cuenta de la importancia? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová, que obedece a Jehová? Él mismo, el Señor, le enseñará el camino que ha de escoger. 25 de los Salmos, verso 4. En cuanto a la instrucción hablando, muéstrame, oh Jehová, tu camino o tus caminos y enséñame tus sendas. Enseñanza. Perseverancia. 26 de los Salmos, verso 8. La habitación de tu casa he amado. La habitación de tu casa he amado. No está hablando necesariamente del área física, aunque es muy importante que nos congreguemos. Extremadamente importante que nos congreguemos. Pero además de eso, entrar en su presencia. Entrar en su presencia. Esperar en Él. Esperar en Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él va a cumplir el deseo que tiene para sus hijos. 27 de los Salmos, verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor. Si no creyere que veré la bondad del Señor. Hermanos, muy importante, la espera. La espera en el Señor. La confianza. La confianza. ¿Por qué? El Salmo 18, verso 30 dice que Él es escudo a todos los que en Él esperan. ¿Qué escudo quieres tener para este año? ¿Qué escudo queremos tener para este año? ¿Qué mejor que Él? ¿Qué mejor que Él mismo? ¿Qué mejor que Él mismo? Oremos constantemente, hermanos, para que su palabra pueda ser realmente la guianza que necesitamos, que pueda traer la instrucción que necesitamos, que pueda traer la luz que necesitamos, que pueda traer el escudo que necesitamos, que pueda traer la provisión que necesitamos, que pueda traer la sanidad que necesitamos tanto, no solo física, espiritual también. Hoy cuando preparaba esta meditación, el Señor me habló a través de su palabra, precisamente en el pasaje de Lucas, 9. Y me sentí tan agradecido que me quebrantó, realmente, porque había sido al respecto de una petición que había recibido justamente ayer. Y a veces tomamos
la actitud incorrecta. Creemos que somos exclusivos, pero no es así, hermanos. Y quiero decirles con esto que nuestra necesidad es grande delante de Dios. De tal manera de que cierro con el verso número 10 del capítulo 43, del capítulo 143 de los Salmos, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea la exhortativa para iniciar este año de la mano del Señor, anhelando, deseando encontrarnos con Él y sometiendo nuestra voluntad a su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos.